Bueno, buenas noches a todos. Estamos por dar inicio a nuestra tercera sesión. Ya tenemos con nosotros algunos compañeros. Buenas noches a todos. Un favor, ¿me podría apoyar Alan Medina diciéndome, puedes activar su micrófono si se escucha y se ven bien mis diapositivas, por favor? Creo que no se me escucha, ¿verdad? Porque Alan no me responde. Luis, no sé si Luis me pueda auxiliar. Alan. Sí, se escucha. Se escucha y se ve. Ah, perfecto, Alan. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, pues daremos inicio. Ya por aquí me dijeron en el chat que sí. Nada más quería ver en el audio. Va. Entonces, bueno, pues buenas noches. Nuevamente estoy con ustedes. Estamos en nuestra tercera semana abarcando la unidad 3 de las tecnologías emergentes en administración y gestión. Estoy con ustedes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieta. En esta semana, más bien en esta sesión, estaremos abarcando como orden del día el mensaje de bienvenida, el propósito de la unidad, los aprendizajes esperados, algunos conceptos básicos que tendremos presentes para esta semana, los elementos de cada una de las fases que nos corresponde realizar en esta tercera semana, el propósito y forma de trabajo del foro de clase y pues, finalmente la mecánica para otorgar las extensiones. La frase de esta semana será: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Walt Disney. Que era mi diapositiva, pasar esta. El propósito de esta sesión, de esta semana 3, es que analicemos el uso de las tecnologías emergentes para la administración y gestión de un proyecto que dé solución a algún problema. En esta semana se pretenden desarrollar ciertos aprendizajes, como son de que ustedes identifiquen las características de diversas tecnologías emergentes y su uso de diferentes ámbitos de la sociedad actual, que seleccionen diversas tecnologías emergentes útiles para la administración y la gestión, que se apliquen eficientemente las tecnologías emergentes para la planeación de un proyecto que dé solución a un problema específico dentro de nuestro entorno, ya sea local, estatal o nacional. Las actividades que esta semana van a ser evaluadas, hablando de la heteroevaluación, que son evaluadas por su asesor virtual, tenemos la fase 5, viendo lo que es la etapa de control, que es el diagrama de Gantt para la gestión del proyecto, y la fase 6, que también abarca la etapa de control, que es medir y corregir. Vamos a repasar lo que hemos venido haciendo semana tras semana. Recordemos que la primera semana, pues tenemos lo que es la parte de la planeación, que ya lo vimos en la primera semana. En la segunda semana estuvimos abarcando la etapa de organización y de dirección. Y esta tercera semana estaremos abarcando la etapa de control. Recordemos que este proceso administrativo debe de ir con esos pasos y de manera cíclica para que se pueda realizar de manera óptima lo que es un proyecto de cualquier tipo. Si hablamos de la etapa de control dentro de nuestro proceso administrativo, esta etapa pues es la última etapa de ese proceso administrativo y que está ligada estrechamente mucho con la planeación, ya que dependiendo de lo que yo detecte en esta etapa de control, me va a determinar si realizo alguna modificación dentro de la etapa de planeación. Recordemos que, como lo habíamos comentado desde semanas anteriores, en la etapa de control, aquí vemos si ha funcionado, si no ha funcionado, todo lo que yo planeé dentro de mis objetivos y mis metas. Y si yo detecto en la etapa de control que algo hizo falta, vuelvo a modificar nuevamente mi etapa de planeación. Entonces, esta etapa es la que corresponde para esta semana. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para este proceso de control? Vamos a establecer lo que son normas, que también aquí dentro de sus fases, lo veremos más adelante, lo marcan como estándares
Vamos a medir los resultados, realmente si está funcionando o no está funcionando lo que estoy realizando. Voy a tomar medidas correctivas para que lo que queremos es que el objetivo principal o el objetivo general se cumpla. Entonces, si no se está cumpliendo, voy a ver cómo lo voy a corregir. Y la parte de la retroalimentación, ver qué parte es la que sí está funcionando, qué parte no está funcionando y cuáles van a ser mis observaciones al respecto. El propósito de esta etapa de control, déjenme mover aquí mi ya. El propósito de la etapa de control es en uno de los objetivos o el propósito principal es que le demos seguimiento a esta parte de la etapa de planeación, como les decía. Ver si realmente en ese momento o en ese estado de nuestro proyecto, los objetivos y las metas se están cumpliendo como las determinamos en su momento. Puede ser que sí se estén cumpliendo y que se puedan mejorar. Entonces, esto no quiere decir que dice, bueno, sí se cumplen y hasta ahí se acaba mi proceso administrativo. No, la cuestión es ver, ¿están funcionando bien? Bueno, ¿cómo las puedo mejorar? No están funcionando bien, ¿qué tengo que modificar? Entonces, esta parte de la etapa de control siempre tiene que ver y estar muy ligada con la etapa de planeación y corregir o modificar o adoptar acciones que siempre busquen la mejora de mi proyecto. Para eso tenemos también la parte de lo que es un diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Este diagrama es una herramienta que me va a permitir planificar y programar cada tarea que yo ya tengo determinada. En semanas anteriores estuvimos viendo metas, objetivos, metas, y esas se convirtieron en actividades, se convirtieron en tareas. Ahora, ¿cuándo las voy a hacer? ¿O en qué periodo voy a hacer esas tareas que ya hice en la fase anterior? Para eso me va a servir en lo que es el diagrama de Gantt, porque me va a permitir visualizar cómo esas tareas las voy a ir realizando, en qué etapa, cuál es la primera, cuál es la segunda, cumplir con los tiempos establecidos que yo vaya a colocar en el diagrama de Gantt. Este es un ejemplo de un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt, forzosamente, debe de llevar cuáles son las actividades que yo pretendo realizar, en qué tiempo las voy a realizar. El diagrama de Gantt tiene las modificaciones, o más bien se adapta dependiendo cada proyecto. No forzosamente es por mes, no forzosamente es por año, ni por día. Dependiendo las características de mi proyecto, yo lo voy a ir adecuando. Yo lo puedo, si mi proyecto está programado para poderlo hacer en una semana, entonces ahí lo puedo hacer diario y ver qué voy a hacer día tras día. Pero tal vez mi proyecto es mucho más ambicioso y es un proyecto que se va a llevar en un año. Entonces ahí sí lo puedo hacer mes tras mes. A lo mejor mi proyecto es nada más de 3 meses. Entonces, bueno, pues para alargarlo y para visualizar bien todo lo que voy a hacer, lo puedo dividir en semanas. Pero les vuelvo a repetir, el diagrama de Gantt no tiene estipulado que forzosamente tenga que ser en cierto periodo de tiempo. Eso se adapta dependiendo del proyecto que yo voy a realizar. Lo que sí debe de llevar es las actividades, el señalamiento de en qué tiempo tengo que realizar lo que son mis actividades para que cumpla su función lo que es el diagrama de Gantt. Ahora, ¿a qué le llamamos escenario? Un escenario lo podemos definir como las rutas a seguir de ciertas circunstancias, que yo vaya determinando que si ciertos acontecimientos yo voy a realizar, ¿qué puede pasar si lo realizo de cierta manera? ¿Y qué va a pasar si lo realizo de otra manera? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo va a cambiar el destino de mi proyecto? Entonces, yo tengo que manejar un escenario bueno y tengo que manejar un escenario malo. ¿Qué pasaría si yo, hablando de mi proyecto, recuerden que estamos de mi proyecto, que es los danzantes de Teotihuacán, ¿qué pasaría si nadie me quiere apoyar para las danzas?
¿qué voy a hacer? O sea, ese sería como el escenario más malo. O sea, esa es una alternativa, algo que puede llegar a ocurrir. Otro escenario puede ser que sí me apoyen todos los grupos y esto sea un éxito y después se vuelve internacional. Bueno, es otra probabilidad que puede llegar a pasar dentro de mi proyecto. Entonces, siempre hay que pensar diferentes rutas que pudieran ocurrir en el transcurso de la elaboración de mi proyecto. ¿Qué es un estándar? Un estándar es lo que yo pretendo alcanzar. Ciertas especificaciones técnicas que yo necesito para que yo realice lo que es mi proyecto. Ejemplo, creo que por ahí alguien prende su micrófono. Los voy a silenciar a todos y si tienen alguna duda, escríbanlo en el chat y yo ahorita les permito abrir lo que es el micrófono. Ok. Entonces, un estándar es lo que yo pretendo lograr. Hay veces que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el estándar que yo necesito en un hombre para que sea mi novio, ¿no? Por ejemplo. Pues mis estándares que debe de cumplir esa persona, pues es que, no sé, tenga un trabajo, bueno o malo, pero que tenga un trabajo, que sea educado, que sea cariñoso. O sea, eso es lo que yo pretendo. La realidad, pues es otra cosa, pero realmente yo pongo un parámetro. ¿Cuáles son las especificaciones que se necesitan realizar para poder lograr alguna cosa? Y esto es dentro de sus proyectos. ¿Cuál es el estándar que yo quiero lograr para que mi proyecto de los danzantes de Teotihuacán se lleve a cabo? Pues el estándar va a ser que se participen durante 8 horas con 8 grupos diferentes dentro de las danzas de San Juan de Teotihuacán. Eso es lo que yo quiero lograr. Y que sea con una buena calidad esos grupos danzantes. Que lo voy a lograr o no lo voy a lograr, no lo sé, pero yo me debo de poner un estándar específico que quiera lograr yo con mi proyecto. El establecimiento de estándares, pues consiste en esta parte de reconocer cuáles son los parámetros o las unidades de medida que pueden existir. Existen lo que son 3 métodos para establecer los estándares, que se los voy a mostrar. Puede ser de manera estadística. Esto quiere decir que yo voy a decirlo con un porcentaje o decir que los días lunes y martes tengo nada más la presencia del 50% de mis grupos de danzantes, pero sábado y domingo pretendo tener el 100% de del grupo de danzantes que me van a apoyar. Entonces, esa es una parte de cómo yo puedo establecer mis estándares. Pueden ser fijados por apreciación. Estos son por juicios de valor o resultado de experiencias pasadas por parte del administrador. En esta parte, bueno, es ya como que ya una experiencia personal y yo puedo decir, no por porcentaje, pero puedo decir que entre semana yo no voy a tener gente que vea mis danzas porque no hay casi turismo. Ya lo digo por experiencia. Pero sé que los sábados y los domingos siempre el centro de San Juan de Teotihuacán está lleno y hay muchísima gente, vienen muchos extranjeros. Entonces yo fijo que los sábados y los domingos va a ser ideal para poder realizar las danzas. Entonces eso ya lo hago por las experiencias que he tenido al respecto. La parte de técnicamente elaborados son los que se fundamentan en el estudio objetivo y cuantitativo de una situación de trabajo específica. A lo mejor aquí me voy igual con el secretario de Turismo y yo le pregunto, según sus datos que tienen en la Secretaría de Turismo, ¿cuándo llegan más turismo? Pues los 21 de marzo es cuando ya comprobamos que hay más gente, ¿no? Porque es cuando se hace el equinoccio aquí de primavera y entonces es cuando tenemos más turismo. Entonces ya hay algo más elaborado al respecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí están algunos ejemplos. Si hablamos de manera
Uy, ya me lo fui. Permítame. Si hablamos de forma estadística, como les decía, pueden existir lo que son, pues, esta parte de 3 grupos de danzantes al día que promueven la diversidad cultural, fijados por apreciación, las personas que se ven muy interesadas en la danza, porque ya nada más lo estoy observando, o técnicamente elaborados, que el representante de la presidencia nos realiza la invitación a promover otros días la danza para poder ampliar la cobertura. Entonces, pues aquí están unos ejemplos de estándares, en base al proyecto que yo tengo de San Juan Teotihuacán. Pero bueno, ¿qué nos están pidiendo en nuestras fases? En nuestra fase 5, que nos están pidiendo un diagrama de Gantt, nos pide que utilicemos el cuadro de la fase 3. En esta fase 3 que realizamos la semana pasada, se encuentran las actividades y las tareas ya definidas. Volvemos a recordar que tenemos que ir arrastrando lo que ya hicimos en semanas anteriores. Ya tengo las actividades y las tareas definidas. Con esas actividades y con esa tabla voy a realizar una tabla con los tiempos de ejecución. Cada cuándo voy a hacer esas tareas y esas actividades. Voy a determinar cuándo inician y cuándo concluye cada actividad. Y en base a eso voy a realizar mi diagrama de Gantt. Y el diagrama de Gantt, con la duración de cada actividad, se va a realizar de manera horizontal. ¿Cómo voy a realizar mi diagrama de Gantt? Aquí está el ejemplo. Voy a seguir con mi ejemplo de San Juan Teotihuacán, porque pues ese es lo que hemos venido arrastrando. Tenemos de la tabla de la fase 3, recordemos que tenemos incluida 3 fases, la de las actividades previas, las de actividad de desarrollo y las actividades de conclusión. Ustedes tienen más de las que estoy presentando aquí. Ustedes en cada una realizaron, en las actividades previas tienen varias actividades, las actividades de desarrollo tienen varias actividades y actividades de conclusión tienen varias actividades. Bueno, ¿qué voy a obtener de esto que yo realicé lo que fue la semana pasada? Voy a arrastrar lo que son mis actividades. Aquí en la fase 1, yo ya tengo lo que son las actividades, las tareas, los recursos materiales, los recursos tecnológicos, los recursos financieros, los recursos humanos. Lo único que voy a aumentar son 3 columnas. Esas 3 columnas es donde voy a determinar qué tiempo va a tener esa actividad, cuándo se va a iniciar y cuándo se va a concluir. Tengo una duda de Vázquez, que dice, en mi caso usé el diagrama de Gantt que viene en mi fase. ¿Puedo poner solo pantallazo? Oh, caray. A ver, déjenme analizar su pregunta. En mi caso usé el diagrama de Gantt que viene en mi fase. Pero ¿cuál fase y cuál diagrama de Gantt? Si puede activar su micrófono y explicarme un poquito, se lo agradecería mucho. Ya que ya me... Muchas gracias. Gracias. Gracias, perdón. Sí, dentro de la fase 5 viene una liga, un link que es el que bueno, como que lo muestra para poder usarlo por medio del diagrama de Gantt. Yo lo utilicé, pero solamente estoy poniendo pantallazo en mi recurso. Le agrego también el link. No, de hecho tiene que ser el link. Ahorita que vayamos viendo qué es lo que me van a entregar, podría ahí corregir qué es perfecto. lo que me va a entregar. Porque puede ser, a lo mejor, es que yo digo pantallazo, es como si me tomara la foto de su pantalla de la computadora, pero lo que dice pantallazo, yo quiero suponer que copió, porque puede ser en Excel, copiar lo que tiene su diagrama de Gantt y pegarlo a un archivo de Word, pero quedaría la imagen. No sé si a eso se refiere. Sí, sin efectivamente. problema, también eso puede ser, dependiendo de lo que ustedes utilicen. Si utilizan el Excel, no forzosamente es la liga, le digo, nada más sería copiar y pegar, que esa es una parte que vamos a ver ahorita más adelante. O si utilizan los otros recursos que les dan de opción, ahí sí sería la liga, dependiendo de lo que ustedes utilicen. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a usted. Entonces, en esta parte, lo único que estamos aumentando son estas 3 columnas. Tiempo de la actividad, tiempo de inicio y tiempo de conclusión.
Y en cada una de estas, de la actividad, vamos a colocar, recuerde que va en base a lo que son las tareas, por ejemplo, la elaboración de la convocatoria de Canvas, va a ser de 1 semana. Pegar mi convocatoria en los lugares públicos va a ser de 4 semanas. Tener un lugar para dar información me va a abarcar 8 semanas. Y ya aquí tengo de qué periodo a qué periodo. En base a eso, yo voy a realizar mi diagrama de Gantt. Aquí es lo que nos comentaba su compañera. Si ustedes utilizan Excel, que realmente para mí es algo mucho más sencillo, pero ustedes pueden explorar las opciones que quieran, que puede ser por Planner, que puede ser por Smartsheet. Entonces, pues ustedes eligen, ¿no? Pero por estos dos recursos, pues van a tener que compartirme la liga. Vamos a ejemplificar por Excel. Aquí, por Excel. ¿Qué es o cómo podríamos hacerlo? Aquí en Excel, bueno, ya puse algo predeterminado. Aquí como mi proyecto va a ser pues un poquito largo, yo lo puse por meses. Les vuelvo a recordar, ustedes lo pueden poner por semanas o por días, dependiendo de la duración de su proyecto. Yo lo puse por meses, noviembre, diciembre, enero. Y lo puse por semana, ¿no? En noviembre tengo 4 semanas y en diciembre tengo 4 semanas. Y tomé lo que es mi actividad. La actividad es la que yo tengo en mi fase. Me voy a regresar un poquito. Ay. Aquí. Yo tengo mi actividad que es realizar la convocatoria. Esa es la actividad que tengo que hacer. Y sobre esa actividad tengo 3 tareas a realizar. Sobre esas 3 tareas voy a hacer mi diagrama de Gantt. Aquí tengo mi actividad. Realizar una convocatoria para invitar a los pobladores de San Juan Teotihuacán a participar en la promoción. Eso ya lo tengo, lo vienen arrastrando. La tarea, elaboración de la convocatoria, pegar la convocatoria en lugares públicos, tener un lugar para dar información. Esas son mis 3 tareas. Bueno, cada cuándo las voy a hacer. Según lo que yo estipulé, la elaboración de la convocatoria va a ser de 1 semana, del 1 al 7 de noviembre, luego del 8 de noviembre al 8 de diciembre, y así, ¿no? 4 semanas y 1 semana. Vamos a elaborar. La elaboración de la convocatoria va a ser la primera semana. Yo lo puedo poner de verde. A ver si este es verde. Ahí está. De verde, porque va a ser 1 semana. Esta va a ser de 4 semanas, 2, 3 y 1 a la mejor de diciembre. Y tener un lugar para dar información. Esta yo la puse 8 semanas, del 8 de noviembre hasta el 8 de febrero. Entonces, pues puede abarcar aquí hasta el 8 de febrero, que es la primera semana. Ahí está. Pregunta a la mejor que tienen ustedes. ¿Puedo encimar las actividades? Claro que sí, porque es dependiendo de las características de su proyecto. Porque aquí, si ustedes observan, se encima el pegar la convocatoria con tener un lugar para dar información. No forzosamente es terminar una actividad y seguir la otra. Puede ser hasta también pausada. Puede decir, pegar la convocatoria en lugares públicos. A lo mejor yo digo, bueno, no la quiero en las 4 semanas corridas. Van a ser 4 semanas, pero va a ser por pausas. La 2 y la 3, y después descanso para que la gente empiece a llegar a preguntar, y después vuelvo a pegar otra vez propaganda unas semanas posteriores, y lo quiero hacer en esta fecha, lo puedo hacer sin ningún problema. La cuestión del diagrama de Gantt es que ustedes lleven ya una guía de cuándo van a realizar sus actividades. Y sobre esas actividades y sobre este diagrama de Gantt, ustedes se vayan programando. Ese es el objetivo de mi diagrama de Gantt. Ahora, ¿qué es lo que van a entregar? Un documento de Word que contenga lo siguiente. Carátula, tu tabla con los tiempos de ejecución, que es la tabla que pusimos ya con las 3 columnas que añadimos, y el diagrama de Gantt colocada en imagen. Así la pide, colocada en imagen. Sin embargo, si la hacen en algún otro programa
y nada más me comparten la liga, yo ingreso a la liga y veo su diagrama de Gantt sin ningún problema. Que entonces al colocarla en imagen ya estaría dentro de su documento de Word. Esto es lo que les piden que ustedes entreguen. Y pues aquí tenemos lo que es algunas fuentes de apoyo, la importancia de etapa de control, los pasos del proceso de control, el proceso administrativo, que es la parte del control, concepto, características y retos, y la importancia de un diagrama de Gantt. ¿Qué se les va a calificar dentro de su matriz de valoración? Hablando de la actitud frente a la actividad, que muestren esa actitud responsable, que sean proactivos, que muestren compromiso, que entreguen a tiempo, que estructuren sus ideas, los argumentos y justificaciones de manera clara y coherente. Dentro del uso de las tecnologías, que utilicen alguna aplicación ofimática, que utilicen la tecnología para procesar e interpretar información, que manejen la tecnología de la información para obtener información y expresar ideas. Y dentro del proceso de elaboración del producto, que atiendan los componentes que se les están solicitando, tanto en extensión, descripción y argumentación, el uso de la tecnología, que articulen los conocimientos, que muestren una innovación y creatividad. Y aquí entramos en la etapa de las dudas para esta actividad. ¿Tienen alguna duda? Pueden escribirlo en el chat o desactivar su micrófono. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Ok, aquí me dice Vázquez. Ok, sin duda por ahorita, perfecto. Si existiera alguna duda, escríbala en el chat y después yo la retomo. Vamos a continuar. En la fase 6, que también es la etapa de control, medir y corregir, me piden, ¿qué voy a hacer en esta etapa? Voy a realizar una tabla con dos tipos de escenarios. Ya vimos en los conocimientos previos qué era un escenario, una propuesta de soluciones y acciones. Voy a reflexionar sobre 3 preguntas que me están planteando y voy a enlistar al menos 10 estándares que van a posibilitar el seguimiento del desarrollo de nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a realizar esto? Me piden realizar la tabla con 2 posibles escenarios. Voy a tener 2 escenarios, el mejor de los escenarios y el peor de los escenarios. La propuesta de solución y las acciones que voy a tomar sobre ese escenario. Yo aquí les estoy ejemplificando los 2 escenarios que puede tener mi proyecto de los danzantes. El mejor de los escenarios es que nos autoricen las danzas en el centro de San Juan y los grupos de danzantes nos apoyen, que no tengamos pero de nada y que todo vaya tal y como lo hemos estado planeando. La propuesta de solución dentro del mejor escenario pues no hay porque todo está muy bien, no voy a solucionar nada, todo está a la perfección. Pero sí en la parte de las acciones, ¿cómo puedo mantener el desarrollo del proyecto así? O sea, que vaya en mejora. Sería continuar con la promoción y buscar patrocinadores. Esta parte de los patrocinadores no lo tenía pensado al inicio de mi proyecto, porque yo dije, bueno, pues con que convoquemos y vayan los danzantes y la gente los vea, cumplimos nuestro objetivo, pero si esto va en mejoría y está viendo mucha gente y hay más danzas y la calidad es mejor, ¿por qué no buscar parte de los patrocinadores? Esto va a generar tal vez posteriormente que nos lleguen a pagar y podamos pagar a los danzantes. Entonces, si les pagamos a los danzantes, lógicamente más grupos de danzantes con mayor calidad se van a querer incorporar con nosotros y este proyecto puede empezar a crecer cada vez más. Entonces, eso es la parte como puedo yo mantener el desarrollo de mi proyecto. Ese es el mejor de los escenarios. ¿Qué puede pasar en el peor de mis escenarios? Que nos impidan la realización de las danzas en el centro y nos prohíban el divulgar nuestra convocatoria o no existan grupos de danza que nos apoyen, ¿no? O sea, que todos nos digan que no podemos realizar nada, que estemos con el secretario de Turismo, que no nos quieran ni recibir,
y si nos llega a recibir no ni siquiera nos quiere escuchar ni 5 minutos para plantearle todo nuestro proyecto y pues lógicamente eso va a tener que no podamos pegar la convocatoria y pues vayamos a visitar algunos grupos de danza y que nos digan, no, pues ¿me vas a pagar? Si no, pues no voy, yo cobro, ¿no? Y que nos estemos enfrentando puerta tras puerta y que nos estén cerrando. Ese es el peor de los escenarios. ¿Cuál es la propuesta de solución? Pues que replanteemos el proyecto para que la presidencia le sea mucho de más interés, buscando a lo mejor más beneficio cultural. Y pues replantear todo esto. Y esto para replantear, tenemos que volver a reestructurar la parte de la planeación. Recuerden que aquí estamos en la etapa del control para ver qué es nuestro objetivo, qué le está fallando y qué otras actividades puedo realizar para que sí me acepten mi proyecto en la presidencia. ¿Cómo puedo mejorar el desarrollo del proyecto? Pues buscar razones más productivas para la presidencia, a lo mejor hecho de que nada más para que nos vean, pues no, ¿verdad? Debe de haber mucho más razones, o sea, dame más material para que yo como presidencia autorice que se esté ocupando el centro para esas danzas, ¿no? Yo no le veo beneficio propio. Y buscar esta parte de los patrocinadores, en lugar de ser después, buscarlos antes y tener dinero para poder convencer a los grupos de danzantes y esto empiece a crecer, ¿no? Esa es como que la propuesta de cómo mejorar el desarrollo de mi proyecto. Esta tabla es lo que les están pidiendo de esos dos posibles escenarios que puede tener lo que es su proyecto. Y les piden contestar a 3 preguntas. ¿Qué estándares les servirán para identificar el peor de los escenarios? ¿Qué estándares les servirán como guía para cerciorarte de que las acciones propuestas para mejorar el desarrollo de tu proyecto son adecuadas? ¿Y de qué tipo tendrían que ser los estándares para medir los resultados de tu proyecto? Pueden ser de calidad, cantidad, de tiempo, finanzas, etcétera, ¿y por qué? Entonces, aquí dependiendo de las características de cada uno de sus proyectos, pues es el dar la contestación a estas preguntas. Finalmente les dicen, listen 10 estándares que posibiliten, o sea, que hagan que sí se realice el seguimiento del proyecto. Entonces, uno de los estándares que yo planteé dentro de mi proyecto es que si, como son sábado y domingo y no se elaboran los del municipio, pero sin embargo van representantes del municipio a ver las danzas, quiere decir que sí les está interesando, ese va a ser un estándar para mí. Si siempre hay gente observando las danzas, quiere decir que también les interesa, entonces eso va a ser un estándar para mí, para ver que sí está funcionando mi proyecto. Otro estándar es que al menos 3 grupos de danzantes, al menos, haya al día. Entonces, si 3 grupos me dicen, sí, yo voy este domingo o este sábado, y para el otro tengo otros 3, y que así esté de manera continua, al menos con 3 grupos, quiere decir que sí hay posibilidades de que haya un seguimiento dentro de mi proyecto. Y así ustedes van a enumerar 10 estándares que van a hacer que ustedes observen que realmente se está haciendo posible el proyecto que ustedes plantearon. Van a entregar una presentación. Recuerden que si nos están diciendo que una presentación, pues puede ser realizada en PowerPoint, en Canvas, en Prezi o en cualquier otra plataforma que ustedes quieran, pero esa presentación debe llevar su carátula, que coloquen su tabla con los 2 posibles escenarios y que coloquen sus preguntas y respuestas y el listado de los estándares. Entonces, una presentación, estamos hablando que entonces son diapositivas en cualquiera de estas 4 plataformas, bueno, 3 plataformas que ustedes quieran o alguna otra que ustedes definan. Nada más recuerden que la presentación, a pesar de que la hagan en PowerPoint, en Canvas o en Prezi o cualquier otra, deben de guardarla en la nube. Y ustedes me van a enviar nada más la liga. O sea, no van a subir a la plataforma el PowerPoint, ni el Canva, ni el Prezi. Ustedes me van a guardar en la nube y en un documento en Word van a pegar la liga. Nada más no se les olvide que me tienen que colocar su carátula, ¿no? Y después la liga de su presentación con todas las características
que ya vimos anteriormente. Y tenemos aquí algunas fuentes adicionales, como son las de qué es un escenario en los proyectos, errores en un proyecto, cómo medir y corregir un proyecto y un estándar de competencia. Y dentro de su matriz de valoración, pues se les va a evaluar lo mismo que hemos estado platicando, la actitud frente a la actividad, el uso de las tecnologías y el proceso de la elaboración del producto. Y entramos a la sesión de dudas de la segunda parte. No sé si alguien tenga alguna duda sobre esta fase. De hecho, ya casi todo lo tenemos elaborado. Ya es la tercera semana que tenemos. Ya estuvimos arrastrando todo lo de la primera, la segunda. Y ahorita pues estamos dándole nada más otra forma, ¿no? Dentro de esta etapa. ¿Alguien que tenga dudas que quiera escribir en el chat? ¿O que quiera desactivar su micrófono? Creo que por ahí tenemos que alguien que ya desactivó su micrófono. No creo que nadie se anima. Ok, aunque sea un mensajito, no sean malos. Ninguna duda, gracias, maestra. No, muchísimas gracias. Bueno, sí, porque si no, luego me siento como que no hay nadie, pero sí, ya, me pusieron en el chat y ya me desactivaron el micrófono. Sí, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Recordemos que están integrando su portafolio de aprendizaje. Lo están realizando dentro de su computadora en carpetas para que tengan toda la información que han estado realizando dentro de su módulo. Tenemos ya su carpeta donde hicieron sus dos fases de planeación, sus dos fases que abarcaron la organización y la dirección y las otras dos fases que van a abarcar esta semana. Toda esa información la vamos a utilizar para en la cuarta semana realizar nuestra página web. ¿Cómo la vamos a realizar? Eso ya es actividad de la cuarta semana, pero sí necesitamos tener toda la información. La actividad que tienen que realizar esta semana es la del informe de reflexión de esta semana 3. Han estado realizando la de la 1, la 2 y ahorita pues tenemos que realizar esta de la semana 3. Esto es muy importante. En esta semana tenemos 2 encuestas. Estas encuestas deben ustedes realizarlas forzosamente porque si no, no les va a permitir ver los recursos ni el proyecto integrador de la semana 4. Aquí tengo una pregunta. Que tiene que hacer una presentación con la tabla de descripción y propuesta de solución. Me voy a regresar un tantito. En esa presentación tienes que colocar lo siguiente, tu carátula en la presentación, colocar la tabla con los 2 posibles escenarios, colocar tus preguntas y respuestas y después el listado de estándares. Eso es lo que van a colocar en la presentación. Pero ya aquí, no sé cómo se llama, Vázquez. Aquí viene lo que vas a entregar, esa parte. En tu presentación, la carátula, tu tabla con los 2 posibles escenarios, tus preguntas y respuestas y el listado de estándares. Eso es lo que va a venir dentro de tu presentación. Va. Entonces, quedamos en esta parte que deben de contestar sus 2 encuestas. Les digo por experiencia de generaciones o de bloques anteriores del módulo 23, que no contestan las encuestas y no les aparece nada en la semana 4 y piensan que en esa semana 4 no hay actividades. Y dicen, no, pues no aparece nada, no hay actividades y no hago nada. Y se acaba el módulo y se quedaron sin hacer el proyecto integrador y recuerden que no hay extensión, entonces salen con baja calificación y ya en su último módulo, entonces tengan mucho cuidado, hagan estas 2 encuestas, ni siquiera forma parte de su evaluación, pero sí deben de realizarlas para poder visualizar ya su proyecto integrador. Tenemos el foro de clase para esta semana. En este foro de clase tenemos que retomar la fase 6 de control, medir y corregir. Perdón. Y a partir de los escenarios que obtuvimos, que fue el mejor y el peor,
Vamos a elegir qué tecnologías emergentes nos van a permitir comunicarnos de manera eficiente para resolver los problemas que se nos puedan presentar en nuestro proyecto. Y vamos a responder a esta pregunta detonadora. ¿Cuáles son las ventajas que te ofrecen las tecnologías emergentes que seleccionaste? Y menciona al menos dos, al menos dos. De ahí ya pueden ser 3 o 4, pero con 2 es más que suficiente. Yo les sugiero que chequen el catálogo que viene de tecnologías emergentes en el contenido extenso de la página 23. Ahí viene ya el catálogo de todas estas tecnologías emergentes y de ahí pueden leer de qué se relaciona cada una, que les puede servir y de ahí obtienen la información para sus aportaciones del foro de clase. ¿Qué se les pide en el foro de clase? 5 participaciones. Se van a solicitar 5 participaciones. En la primera, que compartan las 3 tecnologías que seleccionaron y las ventajas que tienen cada una en relación con los procesos de comunicación. Aquí es importante que coloquen las fuentes de información. Les ha bajado puntos el hecho de no colocar sus fuentes. Entonces, comúnmente en esta primera aportación, aquí es donde deben de venir las fuentes. Porque en la segunda y la tercera van a comentar la participación de 2 compañeros. Entonces, al comentarlas, pues ya es elaboración propia y aquí pues no hay fuentes que ustedes me coloquen. En la cuarta participación es que ustedes respondan al comentario de alguno de sus compañeros. Si no hay ningún comentario, pues comenten alguna aportación de algún otro de algún compañero, ¿no? Si es que nadie a ustedes les ha colocado el comentario. Y finalmente, que elaboren una conclusión sobre el tema ya como quinta participación. La forma de trabajo de evaluación y retroalimentación de su facilitador, esto ya lo vimos también cada semana, pero para que quede bien estipulado. Recordemos que tenemos 72 horas para las fases. Para el proyecto integrador vamos a tener 48 horas. Y si lo envían el lunes, va a ser retroalimentado a más tardar el día miércoles. Si lo envían ya de martes a viernes, antes de las 6 de la tarde, yo se los califico antes de las 6 de la tarde para que ya, si hay algo que corregir, lo van a corregir y van a tener el día domingo. Pero si lo envían sábado y domingo, el lunes estaría yo calificando y ya no va a haber posibilidad de corrección. Para otorgar extensiones, me han estado enviando mensajes para que les dé extensiones y yo no tengo problema para otorgarles extensión. Sin embargo, sí necesito que dentro de su mensaje ustedes me digan que ya están sus actividades listas. Si no me dicen que ya están listas, yo les voy a decir que las realicen y en cuanto estén listas, pues me avisen. Pero si ustedes en el primer mensaje me dicen, maestra, por favor, ¿me puede otorgar extensión? Ya las tengo realizadas. Entonces inmediatamente yo les abro la plataforma y les voy a dar 24 horas para que ustedes puedan subirlas. Y nada más recuerden que pues esa entrega de tiempo pues merma lo que es su calificación. Y consideren que no hay extensiones para el proyecto integrador. Y entramos a la sesión de dudas generales. ¿Tengan alguna duda sobre lo que van a realizar esta semana? No, ninguna, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ninguna, gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, pues daremos por concluida nuestra sesión con esta frase. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Y espero que esta sesión les sea de gran ayuda para realizar sus fases. Y quedo con ustedes su maestra Violeta Álvarez Nieto. Me dice Edwin que si la sesión va a quedar grabada. Claro que sí, cada semana les comparto la sesión grabada. Se las comparto en el foro de novedades. La subo a YouTube y les comparto la liga. Me dice Alan, de las actividades, ninguna. Solo quería preguntar a usted con quién me puedo apoyar para información de la beca. ¿Con su tutor? O su tutor, acérquense por favor y ya él les da ella les da la información, por favor.
¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, ya damos por concluida. Bueno, pues les deseo muy buenas noches y muchísimas gracias por su asistencia. Y nos estaríamos viendo la próxima semana si tenemos nuestra sesión normal. Si no es el puente, si no es otra cosa, pero bueno, la tendremos el día martes a las 7 de la noche. Que tengan muy buenas noches y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.